Este hombre fundó una de las estructuras más sangrientas de la Mara Salvatrucha. Durante años estuvo en la lista de los más buscados del FBI. Era tan peligroso que, cuando por fin lo encerraron en una prisión de los Estados Unidos, tuvieron que aislarlo de todos, incluso de su propia pandilla, porque hasta los suyos lo querían muerto. Y sin embargo, este mismo hombre terminó de rodillas en el suelo de una cárcel salvadoreña, rapado ante las cámaras, gritándole su propio nombre a un guardia que se lo preguntaba a los gritos. Se llama César Humberto López Larios, pero en la calle lo conocían como Greñas. Y esta es la historia de cómo cayó. Y le voy a decir algo desde ya, para que se quede a verlo. Ese momento en que Greñas grita su nombre hincado en el piso, está grabado. Es real. Lo vieron más de 20 millones de personas en 2 días. Y cuando entienda quién era este hombre antes de ese momento, ese video le va a pegar el doble. ¿Usted cree que estos cabecillas que fundaron el infierno que vivió El Salvador durante 20 años merecen terminar así, de rodillas, rapados, gritando su nombre como cualquier preso? ¿Usted cree que el pueblo salvadoreño se ganó a pulso el derecho de verlos caer? Si usted piensa así, suscríbase a este canal. Aquí le contamos cómo cae, uno por uno, cada hombre que le hizo daño a este país. Sigamos con la caída de Greñas. En este video le vamos a responder 3 preguntas. Primera, ¿cómo un fundador de la MS-13, preso en la cárcel más dura de El Salvador, logró salir libre y desaparecer? Segunda, ¿cómo terminó casado del otro lado del mundo, en México, después de años prófugo? Y tercera, la que le va a apretar el pecho. ¿Por qué un hombre tan peligroso que Estados Unidos lo quería juzgar, terminó de rodillas en el suelo de un penal salvadoreño en vez de en una corte de Nueva York? Vamos con quién era este hombre, porque para entender la caída, hay que entender la altura desde la que cayó. Y le adelanto una cosa, Greñas no era un pandillero más, era de los que inventaron el miedo. César Humberto López Larios nació en Santa Ana, El Salvador, en 1978. Como tantos, de joven terminó en los Estados Unidos, en las calles del sur de California. Y ahí se metió en la Mara Salvatrucha cuando la pandilla todavía se estaba formando. No llegó tarde a la estructura, estuvo desde el principio, fundó su propia clica, y con los años se convirtió en uno de los 14 cabecillas históricos de lo que llaman la Ranfla Nacional, la cúpula, los que mandaban sobre todos los demás. Para que me entienda, si la pandilla fuera un ejército, Greñas era uno de los generales que firmaban las órdenes de muerte. Y aquí hay que detenerse en un número, porque lo cambia todo. 14. Esa era toda la cúpula. 14 hombres para una estructura que llegó a tener decenas de miles de miembros repartidos entre El Salvador y los Estados Unidos. Piénselo. Miles y miles de pandilleros, colonias enteras bajo su control, un país entero viviendo con miedo, y por encima de toda esa pirámide de sangre, solo 14 personas tomando las decisiones. Greñas era una de esas 14, no un mando medio, no un jefe de colonia, uno de los 14 cerebros que dirigían la máquina completa. Ser uno de ellos significaba que su palabra bajaba por toda la estructura y se convertía en muertes reales, en cuerpos reales, en familias reales destrozadas. A finales de los años 90 lo deportaron de vuelta a El Salvador, y ahí, en su propio país, siguió subiendo dentro de la estructura. Los cargos que se le acumularon con los años lo dicen todo: homicidio simple, homicidio agravado, extorsión, resistencia, agrupaciones ilícitas. Llegó a estar acusado de 12 delitos. Entre ellos, 7 conspiraciones para cometer homicidio agravado y 2 homicidios agravados. 7 veces conspiró para quitar una vida, 2 veces se consumó. Deténgase un segundo en ese número, y ahora piense que este hombre, con todo eso encima, un día salió caminando de la cárcel más dura del país. Y aquí abrimos la primera pregunta. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo un hombre así salió libre? Porque lo que le voy a contar ahora es de las cosas que más indignan de toda esta historia. Greñas estaba preso en Zacatecoluca, el penal de máxima seguridad de El Salvador, el que le dicen Zacatrás, por lo imposible que es salir de ahí. Ese era su lugar, un fundador de la Ranfla, encerrado donde tenía que estar, pero en octubre de 2020,
Algo pasó. Una cámara especializada de lo penal ordenó el cese de su prisión preventiva. ¿La razón? Que su proceso judicial se había alargado demasiado. Había excedido los 3 años que en ese momento se permitían como máximo de prisión preventiva. Un tecnicismo, un plazo vencido. Y por ese plazo, uno de los 14 cabecillas históricos de la MS-13 salió caminando a la calle. En el instante en que puso un pie fuera, Greñas hizo lo que sabía hacer mejor que nadie. Desapareció. Se esfumó del radar de las autoridades salvadoreñas. Nadie sabía dónde estaba. Un hombre buscado, un fundador de la pandilla, un acusado de homicidios, simplemente se evaporó. Pero un hombre como Greñas no desaparece porque sí, desaparece porque tiene a dónde ir, porque tiene una red, porque sabe moverse, y mientras El Salvador lo perdía de vista, del otro lado del continente había una agencia que no pensaba soltarlo, porque para el FBI, Greñas no era un prófugo más, era una pieza mayor. Aquí es donde esta historia deja de ser salvadoreña y se vuelve una cacería internacional. Lo que pasó después cambia toda la historia, porque mientras Greñas se escondía creyéndose libre, en Estados Unidos su nombre estaba en una acusación histórica. Preste atención, porque este dato es el que explica por qué lo perseguían con tanta fuerza. En enero de 2021, la Fiscalía de los Estados Unidos dio a conocer una acusación sin precedentes contra los 14 ranfleros históricos de la Mara Salvatrucha. Y Greñas era uno de esos 14. Los acusaban de cosas mucho más grandes que un homicidio de barrio. Los acusaban de terrorismo, de narcoterrorismo, de dirigir una organización que sembró muerte en 2 países. Para la justicia norteamericana, estos 14 hombres no eran delincuentes comunes. Eran los cerebros de una máquina de matar, y querían juzgarlos en su propio territorio, en una corte federal de Nueva York. Por eso, cuando Greñas desapareció de El Salvador, no desapareció del mundo, solo se metió en la mira de la agencia más poderosa del planeta. Y aquí llega la segunda pregunta: ¿cómo lo cazaron? Porque un hombre que sabe esconderse puede aguantar mucho tiempo. Greñas aguantó años. Pero hay una regla que estos hombres siempre olvidan. Se puede huir de un país, pero es mucho más difícil huir de todos a la vez. Greñas cruzó la frontera y se fue a esconder a México, y creyó que ahí, en la inmensidad de otro país, se perdía para siempre. Durante un tiempo funcionó. Se movió por territorio mexicano lejos del radar salvadoreño, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que lo conocía. Pero el cerco se fue cerrando, porque cuando el FBI pone tu nombre en una lista y coordina con las autoridades de otro país, tu margen se hace cada día más pequeño. Y el 9 de junio de 2024, ese margen llegó a 0. Ese día, en un municipio mexicano llamado Arriaga, la cacería terminó. Las autoridades lo ubicaron y lo capturaron. El fundador de la clica, el ranflero histórico, el hombre que había mandado sobre miles, cayó en un pueblo de México, lejos de su tierra, lejos de su gente. Pero su viaje no terminó ahí, porque Estados Unidos lo estaba esperando. De México lo trasladaron, y a su paso por el aeropuerto de Houston, en Texas, agentes del FBI y del Servicio de Inmigración lo arrestaron formalmente. El hombre que se creyó libre durante casi 4 años, de repente estaba esposado, en manos de la agencia que más lo quería. Ahora viene un detalle que le va a decir, mejor que cualquier otra cosa, lo peligroso que era este hombre. Aquí es donde este caso se pone oscuro, porque cuando lo encerraron en una prisión de los Estados Unidos, en Brooklyn, pasó algo que no pasa con un preso común. Tuvieron que aislarlo, de todos, incluso de su propia pandilla. Léalo despacio. A Greñas lo metieron en régimen de aislamiento no solo para protegerse ellos de él, sino para protegerlo a él de los demás, porque sobre su cabeza pesaban amenazas de muerte que venían de varios lados a la vez. De la mafia mexicana, de los sureños, y lo más increíble de todo, de la propia Mara Salvatrucha, de su propia gente. La estructura que él ayudó a fundar quería verlo muerto. ¿Por qué? Porque un hombre que sabe tanto, un fundador que conoce todos los secretos, todos los pactos, todos los nombres,
se vuelve más peligroso vivo que muerto. Greñas era una bomba de información, y todos, absolutamente todos, preferían que esa bomba no llegara nunca a estallar en una corte. Esa, hermanos, es la clave de la tercera pregunta, la más importante de todas. ¿Por qué este hombre no terminó en una corte de Nueva York? Porque aquí es donde la historia da el giro que nadie esperaba. Si Estados Unidos lo quería tanto, si llevaba años peleando por juzgarlo, ¿por qué de repente, el 16 de marzo de 2025, en vez de sentarlo frente a un juez federal, lo montaron en un avión y lo mandaron de vuelta a El Salvador? La respuesta corta es que la Fiscalía de Nueva York desistió de procesarlo. Pero la respuesta larga es mucho más interesante y toca cosas que aún se están investigando. Greñas no era un acusado cualquiera. Era, según la propia acusación estadounidense, una pieza clave para entender algo enorme: los pactos entre la MS-13 y los distintos gobiernos que tuvo El Salvador a lo largo de los años. Este hombre sabía de negociaciones, de acuerdos, de treguas que se hicieron por debajo de la mesa a cambio de reducir muertes o de conseguir votos. Un hombre que carga esa clase de secretos es incómodo para mucha gente poderosa, y en marzo de 2025, en lugar de sentarse a hablar frente a un tribunal de Nueva York, fue devuelto a El Salvador junto a otros 22 pandilleros de la MS-13 y más de 230 reos del Tren de Aragua. Nosotros nos vamos a quedar con el hombre y su caída, que es lo que de verdad importa, porque lo que le pasó a Greñas al bajar de ese avión es el final que este canal le prometió, y ese final está filmado. El propio gobierno salvadoreño difundió el video, y en cuestión de 48 horas lo habían visto más de 21 millones de personas en todo el mundo. Imagínese la escena, porque es de las que no se olvidan. En el video se ve a Greñas bajar de un avión, custodiado y esposado. El fundador de la clica, el ranflero histórico, uno de los 14 hombres que mandaron sobre la pandilla entera, bajando la cabeza, rodeado de soldados, arrastrado hacia el centro de confinamiento contra el terrorismo, el CECOT, el penal más duro que se ha construido en la historia de El Salvador. Y si usted conoce el CECOT, aunque sea de oídas, sabe lo que ese lugar significa para un hombre que fue rey. Ese penal no se parece a nada de lo que Greñas conoció antes. No es Zacatecoluca, donde de alguna forma la estructura todavía movía sus hilos. El CECOT fue diseñado para borrar exactamente lo que un hombre como él más valoraba: el poder, el rango, el respeto. Ahí adentro no hay ranfleros, ni jefes, ni fundadores. Ahí todos son iguales, todos rapados, todos de blanco, todos en fila, todos sin nombre. Para un hombre que se pasó la vida construyendo una leyenda de miedo alrededor de su alias, entrar a ese lugar es la muerte de todo lo que fue, y esa muerte quedó grabada. Y entonces llega el momento, el que a mí me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso. En una de las tomas, ya dentro del penal, se escucha a un custodio gritar una sola pregunta: ¿su nombre? Y ahí, en el suelo, hincado, sometido en un pasillo del CECOT, con la cabeza gacha, se escucha la voz de un hombre que responde: César Humberto López Larios. Su nombre completo. El mismo nombre que durante años sembró terror, el mismo nombre que estaba en la lista del FBI, el mismo nombre que hacía temblar a colonias enteras. Dicho en voz baja, de rodillas, obedeciendo la orden de un guardia, y segundos después, le pasaron la máquina por la cabeza y lo raparon frente a las cámaras. Piénselo bien, hermanos, porque no hay guión de película que escriba algo así. El hombre que un día mandó sobre miles, el que fundó una clica, el que estuvo en la cúpula de los 14, el que era tan peligroso que hasta su propia pandilla lo quería muerto, el que Estados Unidos persiguió por medio mundo. Ese hombre terminó igual que termina cualquier otro, de rodillas, rapado, diciendo su nombre porque un guardia se lo ordenó. Toda la leyenda, todo el miedo, todo el poder de 20 años, reducido a un hombre hincado en el suelo, obedeciendo. Y para el salvadoreño mayor que hoy escucha esto en su casa, aquí hay algo que va mucho más allá de un pandillero rapado. Porque usted vivió los años en que hombres como Greñas mandaban. Usted supo lo que era que un fundador de la ranfla decidiera
desde una celda o desde la calle, quién vivía y quién moría en su colonia. Usted vio a esa gente creerse dioses, intocables, dueños de la vida y de la muerte, y hoy, uno de los que estuvo hasta arriba, uno de los 14 que lo empezaron todo, aparece en un video de rodillas, diciendo su nombre a un guardia, con la máquina de rapar pasándole por la cabeza como a cualquier preso. Cualquier abuela que haya rezado durante años pidiendo ver caer a estos hombres, sabe que hay una justicia que tarda, pero que cuando llega, no perdona a nadie, ni al soldado raso, ni al general. Greñas se creyó por encima de la ley de su país, y la ley de su país lo esperó. Se creyó más listo que el plazo que lo dejó libre, más rápido que el FBI, más escondido que cualquier frontera, y terminó exactamente donde termina todo hombre que siembra muerte, en el suelo, sin nombre, sin greña, sin poder. Porque el que se levanta sobre el dolor de un pueblo entero, tarde o temprano ese mismo pueblo lo ve caer, y esta vez, hermanos, lo vio caer en video 21 millones de veces. Antes de despedirme le pido una cosa: historias como la de Greñas, la de cabecillas históricos que se creyeron eternos y terminaron cayendo, hay varias, y las vamos a ir contando una por una, con los datos verificados en la mano y sin adornos, para que usted sepa la verdad y no dependa de lo que le cuenten en el pasaje. Si quiere acompañarnos, suscríbase y active la campanita, y compártalo por WhatsApp con su familia allá en los Estados Unidos, porque muchos se fueron huyendo de hombres como este, y merecen ver cómo están terminando. Déjeme una pregunta antes de irnos. ¿Cree usted que un hombre que hizo tanto daño, aunque termine de rodillas, alcanza a pagar de verdad todo lo que debe? Escríbame su respuesta ahí abajo, yo las voy a leer todas. Dios los bendiga, hermanos.